En mayo de 2018, las y los estudiantes salieron a las calles a exigir una educación no sexista. ¿Cuáles fueron las consecuencias de eso y de qué manera se integraron las demandas sociales a los espacios de educación superior? Soy Emiliana Pariente y estás escuchando Disonancias, un podcast que indaga en el cruce entre comunidad universitaria e irrupción feminista. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola Emiliana, bien, ¿y tú cómo estás? Oye, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo, esta nueva entrega de Disonancia Podcast, donde estamos a través de distintas entrevistadas y entrevistados desglosando los matices y las complejidades que surgen en la intersección entre educación superior, institucionalidad, academia y violencia de género, ¿no? Entonces, lo primero que me gustaría poder desglosar contigo es cuáles fueron esas primeras irrupciones feministas que se dieron en las universidades, cuáles son algunos de esos hitos que marcan o que dan cuenta de que este gran movimiento que se estaba generando a nivel social, que se estaba generando en las calles, en los diálogos, desde la academia, desde la teorización, pero también muy de calle, también se estaba repercutiendo en estos espacios universitarios. Gracias Emiliana, porque efectivamente lo que tú dices, que en el fondo hay un contexto, una oleada en que vimos como el 2018 muy clara y que quizás es difícil de olvidar para muchos de nosotros porque fue muy llamativa y muy mediática también, el 2018. Pero claro, esto tiene como un marco global también, una movilización a nivel muy como mundial sobre la desigualdad de género, una irrupción del movimiento feminista también de distintas maneras en distintos lugares. Y en Chile, claro, esto empieza a hacer eco, yo creo, un eco más como masivo, porque el movimiento feminista nunca ha desaparecido en Chile tampoco, Claro. ¿ya? Que no quede esa impresión, pero más como masivo, probablemente del 2015, por ejemplo, tengamos noticia del 2016 con las marchas del Ni Una Menos, donde empieza, por ejemplo, a ser muy llamativo para la opinión pública el movimiento feminista. Pero efectivamente el 2018 es el año en que comienza la movilización muy enfocada en las universidades, con mucha participación también de la educación secundaria, de los colegios y la educación secundaria. Pero esto, bueno, lo que en general está registrado es que esto parte de una movilización que además no fue en Santiago, sino que fue en Valdivia, en la Universidad Austral, por denuncias de acoso sexual. Pero como muchas veces ocurre en la protesta social, como que un hecho, digamos, que logra tener mucha escucha, empieza a generar eco también en otros lugares que han tenido experiencias similares, ¿no? Y muy rápido yo diría que se propagó que la experiencia del acoso sexual en las universidades era bastante común. Las universidades de Santiago se pliegan y una cosa que es muy insólita, como cuando ocurre una movilización social, es que empiezan a plegarse todas las universidades de Chile a esto. De hecho, esto el 2018 había asumido Sebastián Piñera hace poco y fue uno de los primeros conflictos que le tocó abordar y yo creo que de verdad no era de los conflictos que él pensaba que iba a ser los que tendría Claro. que solucionar o que mediar entrando. Entonces eso también fue como, yo diría, sorpresivo. Como que de repente, claro, un gobierno que no tenía las herramientas, yo creo, ni uno los hubiera tenido, ¿eh? Pero un gobierno que particularmente no tenía las herramientas para lidiar con una movilización a nivel nacional que tenía parado el país en algún punto, ocupado las noticias, los medios y todo, fuera sobre las demandas feministas. Entonces, claro, la movilización a nivel de las universidades, yo diría que la primera como noticia o la primera consigna más importante fue por el acoso sexual, pero de ahí ya se abre una tematización de en qué medida las universidades podían reproducir las desigualdades y las violencias. Y abrirse a esa pregunta implicaba entonces considerar ya muchas más cosas, o sea, la educación, y de ahí surge una consigna, digamos, la educación no sexista, como parte de algo como un paraguas que debía englobar muchas demandas, ¿ya? Con eso se empiezan también a tematizar cosas que antes no se tematizaban tanto, como la desigualdad, por ejemplo, en las carreras académicas, incluso la experiencia universitaria, hablar de la experiencia universitaria, hablar también de las situaciones de acoso sexual que no son entre profesores y estudiantes, sino que son entre grupo de pares. Por lo tanto, implicaba plantearse, digamos, toda una dimensión cultural completa de la sociedad en el espacio universitario, ¿ya? O sea, en el espacio universitario como un poco
cara visible e intermediación de este problema social. Que por lo demás cuando lo decimos ahora es bastante como, no quiero decir evidente de manera despectiva, pero claro, todo espacio gestado y gestionado en una sociedad desigual y jerárquica y donde se ponen en práctica ciertas como actos de violencia, ciertas relaciones de poder, va a también replicar eso, ¿no? Y yo creo que eso fue como a lo que nos enfrentamos en ese entonces, que este espacio que supuestamente vela como por el desarrollo y el progreso social, igual está gestado y pensado desde esta misma sociedad desigual. Sí, exacto. Hay un artículo muy bueno de la profesora Olga Grau que señala un poco que lo que ocurre con las movilizaciones feministas en las universidades es esta como desidealización de un espacio Claro. que parecía ser como muy cuidado de, por ejemplo, la opresión, porque bueno, porque en la universidad es como el, qué sé yo, La el epicentro ilustración. del libre pensamiento, Claro. de la libertad, no como el colegio, donde uno viene como con tantas sometimientos, normas, qué sé yo. Imagínate la Universidad de Chile, que fue muy importante en esta movilización también y que justamente a su sello se ha cruzado mucho por este discurso de la libertad, el respeto, la igualdad, la democracia, y Claro, de pero no, repente se ve enfrentada. no son espacios herméticos finalmente, o sea, están Claro, igualmente permeados, igual que todos los exacto. demás, los trabajos, como todos los espacios finalmente. Sí, igual, claro, en eso que dices es interesante, ¿eh? Porque como que, claro, por una parte es como por qué uno dice ahora, evidentemente, por qué las universidades se iban a salvar como de Claro. la desigualdad y la violencia, pero también por otro lado, creo que eso se tradujo en otra pregunta, que fue que pensar en qué responsabilidad Mm. les cabía a las universidades para transformar las desigualdades y la violencia, ¿ya? Y se puso una expectativa ahí. Y Sandra, ¿y tú en ese entonces estabas trabajando en una investigación que tenía como fin identificar los factores que dieron paso a esta como convocatoria y recepción tan masiva de estas movilizaciones que estamos hablando del 2018, ¿no? Que por lo demás me gusta mucho que dejaste claro y eso siempre que no es que eso haya partido desde ahí, como los movimientos feministas han estado presentes siempre y siempre en una constante lucha, pero el 2018 tuvo ese factor como particular de justamente esta masividad, ¿no? O esta como acogida o recepción tan grande. Algo como con el nivel de empatía, yo creo que eso es como lo que fue un poco inédito. Y tú justamente quisiste ver cuáles fueron los factores que sirvieron en eso, ¿no? Ahí también, bueno, dímelo un poco tú, pero ¿qué fue lo que pudiste ver en esa investigación y también cuáles son esos factores que confluyeron en esta idea o en que se masificara tanto la causa? Claro, efectivamente, a mí como a partir de las cosas que estaban pasando en Chile, pero esa movilización como que me produjo una inquietud muy grande en relación a una pregunta que en general quienes estudiamos movimientos sociales nos ronda siempre, que es ¿por qué ahora y no antes? ¿Ya? O sea, ¿por qué se escucha más algo que no es un problema nuevo, por ejemplo? ¿Cuáles son las razones, digamos, que llevaron a que un problema social se considere prioritario? Y esto además me llamaba mucho la atención porque efectivamente los colectivos feministas tienen una historia, el movimiento feminista tiene una historia larga en Chile, ¿ya? Pero hay momentos en que ha sido menos escuchado que otros. Entonces, esta escucha del 2018 me pareció súper importante de analizar. Una perspectiva desde la que yo como que trabajaba eso y a partir de eso también fue como la motivación de mi investigación, era lo mucho que movilizaba lo que nombro como el marco de la violencia, ¿ya? El marco de la violencia de género, como algo que logra enmarcar muchos significados que permite una imposibilidad, digamos, de negar, ¿ya? De negar esa situación y de negar ese deseo de la erradicación de la violencia. Creo que en ese marco de interpretación del problema, pudieron ser como acogidas y escuchadas muchas demandas de distinto tipo. Y creo que, bueno, y una de las cosas que yo ahí quise observar con un zoom es cómo un poco emociones, quizás afectos como el dolor, por ejemplo, como la rabia, movilizan afectivamente a gran parte de la población en esto que tú dices, como por ejemplo empatizar o sentir compasión, por ejemplo, por víctimas, ¿ya? Por víctimas, en este caso, de violencia de género. Los casos, por ejemplo, de femicidios fueron muy importantes también para o los casos brutales de violencia, como el caso de Nabila Rifo, que fueron muy impactantes y muy escuchados, por así como muestra
de algo que estaba pasando producto de la violencia de género, ¿ya? Claro. Que eso yo diría, no es que los fenómenos hayan sido nuevos, No, sino claro. que la interpretación logró acogida, digamos, en el marco de las violencias de género. Y en eso es súper interesante lo que dices, porque es como que pudiste identificar que la figura de la víctima estaba generando mucha empatía, pero también como tenía un enorme potencial movilizador, ¿no? Como desde ahí nos Sí. estábamos movilizando. Y como bien dices, no es que era algo nuevo, no es que estos hechos de violencia, de agresión, de acoso fueran nuevos o estuvieran sucediendo recién, pero las víctimas de estas violencias estaban teniendo al fin cierto podio que no habían tenido antes. Y estaban como además buscando colectivizar, siento, la experiencia de dolor, como que eso era lo que se estaba generando. Incluso las personas que no habían sido víctimas estaban empatizando a tal nivel con las víctimas que se estaba como, este era un dolor compartido, pasó a ser como un dolor compartido. Pero a su vez muchas habían, claro, expuesto sus historias, habían generado este eco, pero también habían luego y rápidamente quedado a la deriva nuevamente. ¿Cómo fue eso en tu experiencia, en tu investigación? ¿Qué papel jugó esta hiperexposición de la víctima? Ya, sí, mira, eso yo creo que todavía lo estamos pensando mucho, pero efectivamente mi investigación en un primer momento se dedicó como a entrevistar a muchas activistas feministas, Sí. ¿ya? Que participaron en estas movilizaciones. Eso, expliquémoslo también para las personas que no saben. Yo a lo mejor estoy hablando en base a como saber un poco más de qué se trata la investigación, pero expliquémoslo desde ahí también. Sí. Bueno, efectivamente, claro, en una primera etapa de esa investigación consistió en entrevistar a activistas feministas respecto a la preponderancia de la figura de la víctima en el ciclo de protesta reciente. Y a partir de eso empezaron a salir muchas temáticas. En todo caso, podían ser activistas de distintas edades, ¿eh? Para que no se piense solamente que son jóvenes, que a veces Claro. también se tiende a hacer esa equivalencia automática. No, Mira, en esta movilización también forman parte activistas que también se suman, por supuesto, o son parte, protagonistas también de esta movilización, pero que no eran de la generación, digamos, de estudiantes universitarias, pero se hicieron parte, digamos, de esto. Y en estas conversaciones, claro, efectivamente se da cuenta un poco, y esto lo hice yo como el 2019-2020, y es interesante también porque en tan poco tiempo yo diría que ha existido como una decantación de estas reflexiones. Entonces, en ese momento, la reflexión piensa que estaba en un momento muy vertiginoso, o sea, sumado que después fue el estallido social, o sea, casi inmediatamente, como eslabonado, la performance de las tesis. Entonces está toda esta sensación de que había había condiciones muy ventajosas para que las narrativas de las experiencias de violencia tuvieran mucha escucha, ¿ya? Claro. Y en las universidades, por ejemplo, en las entrevistas que yo hice, donde muchas veces estas activistas mismas habían presentado como sus experiencias, las habían hecho públicas, o amigas de ellas, o personas cercanas, o era parte un poco de las consignas y de las experiencias que dieron origen a movilizaciones particulares, en universidades particulares, me comentaban que hay como una doble cosa, o sea, como gracias a esas experiencias efectivamente lograron ser atendidas, digamos, por las instituciones universitarias, en base también a tener que atenderlo porque era un problema nacional, o sea, hubo tomas, o sea, universidades que donde no se podía seguir funcionando. Pero también existían los casos de que esta exposición muchas veces implicaba, digamos, esta exposición y a veces hiperexposición de experiencias dolorosas, implicaba que en el momento, digamos, esto generaba como una resonancia para una movilización urgente, pero había situaciones en las que a veces las víctimas quedaban solas, ¿ya? Y no necesariamente por la falta como de apoyos o de apoyos, digamos, en el sentido como voluntario o explícito, sino que muchas veces narrar una experiencia personal deja una herida abierta, ¿ya? Deja una situación abierta, deja muchas veces a una persona como marcada por las demás, ¿ya? De una manera. Yo creo que además en la sociedad tenemos una tendencia como a las víctimas dejarlas fijadas en la posición de víctima de una vez y para siempre, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no sé, alguna vez me comentaban cosas del tipo que cuando se explicitaba una experiencia de abuso sexual entre pares, que después tenían que verse, digamos, en la sala de clases, gracias a la movilización feminista, efectivamente las universidades tuvieron que tomar medidas para esto, porque lo que solía ocurrir es que ¿quién dejaba de ir a clase? La víctima. Entonces, como que decía, esto no puede pasar así de esta manera. Pero en algún punto se empezaron a tomar medidas como, por ejemplo, hacer cursos paralelos, dependiendo de la sanción también que se ejecutara. Todo esto también ensayo y error, ¿no? Porque también estaban las universidades inventando cosas
que nunca habían tenido que hacer. Entonces, protocolos, a ver qué se hace, se inventan sanciones, los expulsamos, podemos expulsarlos o no, no, porque el derecho a la educación y no sé qué, y podemos hacer tutorías individuales, un montón de experimentos que se siguen haciendo en todo caso, pero que implicaba muchas veces que entonces la persona agraviada quedaba como, digamos, muy señalada y al final su experiencia pasaba a ser como algo secundario. Y ahí yo creo que entra otro punto que es importante, que es lo poco que se ha abordado el tema de la reparación en este tipo de movilizaciones muchas veces, ¿ya? O sea, lo que queda después, cómo, digamos, qué es lo que se hace después, porque quedó claro como los detonantes para recibir escucha social. Claro. Pero qué pasa después de eso es lo que un poco queda como pendiente. Estás escuchando Disonancias, un podcast del proyecto Anillo Disonancias, comunidad, universidad e irrupción feminista. También, bueno, hay historias así ya llevándolo más a la cosa como, no sé, más micro, de qué pasa al interior de los mismos grupos de amistades también, ¿no? Como ser una víctima y haberlo dicho y haber dejado claro y haber hecho una denuncia pública, ¿no? Con todo lo que eso ya implica, con haberse expuesto nuevamente y después muchas veces ver que no hubo las repercusiones a lo mejor esperadas, porque me imagino que uno también espera ciertas cosas de su núcleo cercano, y ver que eso efectivamente no ocurrió, ¿no? Yo tengo amigas, tengo experiencias claro, de como personas que hicieron, se atrevieron a hacer esta denuncia, pero después vieron que el agresor no necesariamente quedó excluido, que quizás no era la intención, después podemos hablar de eso, de lo beneficioso efectivamente o no que es excluir a una persona, que no creo que sea así, pero en el fondo como que no hubo ciertas repercusiones por parte del grupo de amigas. Entonces creo que ahí hay todo un mundo también que no se sabe muy bien cómo abordarlo. Es que, ¿sabes lo que yo creo que pasa ahí? Que pasa a nivel de protesta social en general. Estos ciclos de protesta intensos, estas explosiones rápidas y vertiginosas, como recién te decía, dejan muy claras ciertas consignas, como por ejemplo aquí lo vimos, el no es no, mi cuerpo es mío, qué sé yo, el violador eres tú, no sé, un montón de consignas que circularon, pero el cómo decantan estas consignas, qué es lo que entendimos las personas respecto a eso, a veces no está tan claro y lamentablemente eso es algo que pienso yo también, es que la posibilidad de conversación con matices, con desacuerdos, con conflictos está muy obstaculizada en nuestro país en este momento. Entonces, como esto tú dices, por ejemplo, a nivel de grupos, ya, yo creo que justamente para mí es muy importante eso, cómo se está conversando esto en los grupos, ¿ya? En los grupos cercanos, qué cosas se pueden decir y no decir, porque también, bueno, empezó como todo esto como muy, una cosa muy estricta con la corrección política, y donde el temor a veces como equivocarse en decir algo, por ejemplo, podía desincentivar que quisiéramos hablar de ciertas cosas en las que en realidad teníamos dudas, como esto mismo que tú dijiste, por ejemplo. Esto como que, claro, no, esa persona tenía que ser excluida, el deseo que teníamos en realidad como grupo era compartido sobre el deseo de castigo, y eso está bien o está mal, qué cosa. Ya, esa conversación, por ejemplo, creo que se empezó a desarrollar como tiempo después. Entonces, un momento, yo creo, de confusión y como de bastantes, como creo que, no sé, desacierto, yo creo, Claro. en cómo sucedieron las cosas. El mismo hecho de la funa, que en ese minuto se volvió la herramienta para muchas personas que se vieron falladas por el sistema judicial o que se vieron totalmente como a la deriva, con el tiempo se volvió también medio limitante en cuanto a esto que dices tú, como en cuanto a poder desarrollar las conversaciones, en cuanto a poder ver los matices. ¿Será que la funa que en ese minuto era tan clave para ciertas personas y fue tan clave o sigue siendo, también hizo que como que se redujera un poco la conversación? Sí, o sea, yo creo mira, hay algo que hemos estado hablando bastante en el equipo del proyecto Disonancias, que no era algo que en el origen de este proyecto era central, pero ahora está siendo muy central, que era el asunto de la temporalidad, ¿ya? Un poco de los tiempos que necesitamos a veces para procesar ideas, entender conceptos, dar discusiones, emitir una opinión, tomar una posición. Y eso nos hace mucho sentido porque hay como una presión muchas veces en tomar una posición rápida frente a determinadas cosas. Claro. Porque si no eres, por ejemplo, o tibia o traidora a la causa incluso, o no sé, distintos como apelativos que sean. Esto te lo comento a propósito de lo de la FUNA, porque la FUNA tiene una razón de ser también, que también tiene que ver con la temporalidad, que era la sensación de impunidad histórica que existía frente a muchos asuntos, ¿ya? Por eso toma el nombre, digamos, del mismo repertorio de protesta que fue
respecto a las violaciones a los derechos humanos, ¿no? Como algo que ya no se hizo justicia en el tiempo, prescribió y por lo tanto se recurrió a una sanción social. Esto tiene otras lógicas, responde a otros fenómenos, pero toma también eso como... y donde muchas veces la inspiración inicial tiene que ver con eso, con la impunidad que existía frente a muchos agravios que se habían menospreciado un poco como agravios relevantes. Entonces, este menosprecio que existía frente a ciertos agravios, como por ejemplo los de acoso sexual, qué sé yo, los de el sexismo también en el espacio universitario, encuentra, digamos, una posibilidad de salir, digamos, a la luz pública mediante la FUNA, y se empieza a asociar la FUNA a un tipo de justicia también, ¿ya? Una justicia que tendría que ver con la posibilidad de dar a conocer y de que esto, digamos, de que las cosas vuelvan a estar como en un orden, digamos, de entender como el agravio y quién cometió el agravio. Sin embargo, yo lo que creo es que en lo que pudo haber producido ciertas como consecuencias reduccionistas la FUNA, uno es que estamos en un contexto donde las funas se pueden hacer, digamos, sin investigación mediante, ¿ya? Porque las redes sociales, por ejemplo, permiten eso. Las redes sociales permiten difundir muy velozmente, muy rápidamente, cualquier tipo de información. Algo que efectivamente fue muy importante, como esta acogida tan importante y que tuvo el movimiento feminista, logra además que todo lo que tuviera que ver con temas de acoso sexual o abuso sexual era escuchado rápidamente como importante y como verdadero. Entonces creo que ahí pueden haber, la FUNA, hay muchas cosas que analizar al respecto, pero una de las cosas yo creo es que dio origen a situaciones, por ejemplo, muy rápidas de sacar conclusiones, ¿ya? De encontrar culpables. Y también a un deseo muy rápido de encontrar culpables. Eso, por una parte, creo que genera el problema del error, ¿ya? De qué pasa si es que había un error, por ejemplo, y una persona queda como funada o marcada para siempre, ¿ya? O por un tiempo grande, o la consecuencia que puede tener eso en la vida de esa persona. Otra cosa tiene que ver con pensar que mediante una acción de este tipo se va a solucionar un problema estructural, ¿ya? O sea, encontrando culpables específicos. Claro. Como digamos, bueno, genera como esa ficción un poco, como esa fantasía. Ah, ya, cuando logremos que esta persona, como que ahora todos sepan que cometió esa acción, entonces se va a acabar como el problema. Y claramente eso no hace que se acabe la violencia de género ni nada. Entonces se descuidan otros procesos que también deberían estar ocurriendo. Creo que ahí hay algo súper interesante, porque la FUNA tiene esta propiedad o esta cualidad de que es algo súper como desde una sensación necesaria, por lo demás, de hacer catarsis, de cerrar, de poder darle algún tipo de clausura o, si no es clausura, algún tipo de validación a lo personal, a lo que se está sintiendo, a lo que se atravesó. Pero claro, pero no tiene, y ahí de repente como que apela más a lo emocional o surge más que apela desde lo emocional, pero no tiene la capacidad, pero tampoco creo que estuvo planteada desde ahí de resolver el problema a nivel macro y el problema a nivel estructural, ¿no? Es algo mucho más como desde una acción individual y que señala de manera individual, siento, pero claro, no está vista como la herramienta que va a solucionar esta problemática que por lo demás bien sabemos es estructural. Por eso también me parece interesante que una vez me comentaste que la FUNA justamente concentra los éxitos y fracasos que se dan simultáneamente en el corazón del movimiento feminista, ¿no? Que tiene que ver como con esas contradicciones que siguen estando presentes y que también son muy parte de los movimientos y también lo que hace que esos movimientos se actualicen. ¿Cómo desarrollarías esa idea? Sí, mira, esa idea en realidad es de Catalina Trevisache, que es una socióloga argentina, amiga, colega, con la que hemos conversado muchas de estas cosas también. Y ella de hecho le puso un nombre, que es como fráxitos, que es como éxitos y fracasos, o sea, a la vez, ¿ya? Yo creo, claro, que efectivamente la FUNA puede ser uno de los ejemplos de estos éxitos y fracasos, porque por una parte, si es que queremos hablar en esos términos, o sea, algo muy bueno que sucedió fue dar apertura a que un tipo de violencia como la violencia de género fuera muy relevante, se tomara en cuenta. Y eso claramente es algo que es un logro del movimiento femenino. Pero sí podría ser un problema, no sé si le daría como al tiro como el apelativo de fracaso, pero sí un problema reducir los conflictos, ¿ya? Darle, que es algo que también dice la Catalina Trevisache, un poco como haber transformado todo como en un tribunal público, hacer un equivalente constante entre un contexto, digamos, judicial
con la vida cotidiana. Estos tribunales un poco en la vida cotidiana, como los tribunales virtuales también, que empiezan a ser importantes, entender eso como el sentido de la justicia es limitar mucho la discusión que se puede dar. Entonces, eso sí es un problema y por eso yo creo que los movimientos sociales, en este caso el movimiento feminista, ganan mucho al pensarse a sí mismos. En un momento te dije como también es cierto que estas entrevistas yo las hice el 2019-2020 y ahora que estamos en el 2024, hablando a veces con esas mismas entrevistadas, ya se ve totalmente que hay como muchas vueltas más que se han dado, Claro, ¿ya? claro. En la cabeza, o sea, muchas vueltas reflexivas. Yo misma, yo creo que muchas personas de nosotros, y eso yo creo que es súper valioso. O sea, decir como hay algo que lo pensaba de una manera, pero ahora que le di más vueltas, he visto más experiencias, qué sé yo, creo que hay otras formas también de solución. Por ejemplo, ese es uno de los temas a los que se enfrentan los equipos un poco que trabajan en las universidades, ya, de intervención en temas de género. El tema de la FUNA es un tema súper central, porque es como cómo se interviene en los casos de FUNA, y ahí se ha abierto, hay talleres de FUNA, la otra vez, por ejemplo, me decían como para conversar este asunto, que reflejan, yo creo, algo que nos dimos cuenta que necesitaba ser repensado, por ver, digamos, qué nos ha aportado, qué cosas ha solucionado, por ejemplo, a nivel de, en el caso de las universidades, de convivencia estudiantil, ¿ya? O sea, cómo queda el tejido universitario después de muchas funas, qué es lo que, para qué sirve, para qué no. Entonces creo que ha dado pie, digamos, para pensar en esto, de que los movimientos se tienen que pensar a sí mismos también, para poder sacarle, digamos, hacer más nutritivo el sentido de lucha, de emancipación, de justicia original que dio curso, digamos, al movimiento. Claro. Sandra, y para terminar, qué bueno que justo mencionaste el trabajo que se está haciendo al interior de las universidades, desde estos equipos que están enfrentando esto. Te quiero preguntar también cómo es ese trabajo y finalmente con qué elementos, ahora que le dimos unas vueltas, vueltas como dijiste tú a nivel reflexivo, con qué elementos contamos hoy para detectar y prevenir la violencia. Mira, en las universidades, que es algo que también no, bueno, es uno de los temas centrales de nuestro proyecto Anillo, que Sí. trabajamos con el equipo, es conocer lo que están haciendo las oficinas de género, las unidades de género, las direcciones de género, dependiendo de cómo se llaman, en las distintas universidades y reflexionar un poco sobre las tensiones que existen en ese trabajo, ¿ya? En ese, digamos, en esa labor que tocó hacer muchas veces las universidades sin herramientas, sin recursos muchas veces, ¿ya? Claro. Con presupuestos muy acotados o muy disímiles entre una universidad u otra. Eso sí que nos ha constado, digamos, en las entrevistas que hemos hecho, porque estamos entrevistando también a personas que trabajan en esto. Y claro, creo que ese asunto es central porque nosotras como investigadoras, por ejemplo, creo que estamos haciendo un trabajo muy importante en esto de pensar un poco reflexivamente como lo que está sucediendo con esto que nombramos como los nudos críticos, ¿ya? Claro. De la institucionalización de género en las universidades. Pero creo que las investigadoras tenemos mucho que escuchar de los equipos de intervención, porque las experiencias han sido como de distinto tipo. O sea, por ejemplo, hace poco fui a una reunión que nos invitaron muy amablemente los equipos de intervención, que creo que aquí quiero poner como énfasis en eso, que el diálogo yo creo que entre investigación e intervención en este tema es súper rico. O sea, yo agradezco también que ha sido tan acogedor como los profesionales las profesionales y los profesionales de estos equipos para con nosotras, digamos, porque creo que ahí se están haciendo distintas cosas. Hay equipos, por ejemplo, que trabajan con unidades que evalúan psicológicamente muchos asuntos, algunos que están poniéndoles énfasis al asunto de la reparación, ya que hay una coincidencia que es como la gran dimensión como olvidada o no abordada de todo esto. Hay equipos que también se han preocupado de integrar distintos tipos de demandas a las demandas originales del género. Por ejemplo, algo que hemos escuchado bastante es que la violencia de género, y nos han dicho así, se ha como comido toda la institucionalización de género en las universidades. Y, por ejemplo, entonces hay quienes tienen que estar ahí dando la pelea por ejemplo, otras cosas como cambiar la malla curricular, ¿ya? Claro. El contenido educativo. Ocurren disputas y prioridades distintas también en este asunto, ritmos distintos, ¿ya? Entonces creo que, y también ocurre algo que una autora, Sara Ahmed, menciona como la no performatividad en las instituciones, que es esto como de hacer demasiado discurso sobre lo que se está haciendo y en la práctica las personas que están ejecutando, materializando estas cosas, en realidad se dan cuenta que hay una especie de están haciendo como que hacen cosas y en el fondo tampoco se está haciendo tanto, qué es lo real y qué no. Entonces creo que ahí hay un punto súper importante, sobre todo ahora que hay una ley, además, ¿ya?
Claro, o incluso como cuando se dice que en el fondo se está haciendo algo súper performático y desde lo discursivo, pero después nos metemos a ver como al interior del mismo funcionamiento de la universidad y no ha cambiado nada. Como que Claro, no solo hacía con los estudiantes o las personas que son parte de la comunidad, pero como con el conjunto completo universitario, ¿no? Claro, que yo creo que eso es interesante porque eso también a propósito de lo que hablamos de la funa y del deseo a veces de sanciones, de castigo, esa es como la doble cara de cuando existen leyes también, ¿ah? Que las leyes concentran también como éxitos y fracasos, porque las leyes es como que uno dice, pucha, se logró algo, se logró darle como gravedad social a algo cuando existe una ley. Es lo más valioso cuando nosotros tenemos como sociedad. Con eso nos defendemos de todo, porque hay una ley. Sin embargo, la ley también en las instituciones, como la ley 21.369, que es como la que tiene que ver con esto en las universidades, da un mandato para la institucionalización de género y para las medidas contra la violencia, el acoso y el abuso sexual en los espacios universitarios, a los que las universidades ahora están obligadas a responder. Y sabemos y hemos visto que las instituciones se pueden hacer expertas en responder a esa ley en lo que tú dices como que es lo performático, ¿no? Claro. O sea, cuando hay que, como la acreditación de las universidades muchas veces, claro, o sea, como mostrar como puro éxito y en la práctica muchas veces están abandonando asuntos de fondo. Entonces, es como una consecuencia perversa a veces también de estos mandatos que tienen que cumplir y que muy fácilmente a veces se encuentran los mecanismos para, digamos, o hacer un checklist de cumplimientos con ciertas cosas y no avanzar, digamos, en todas las dimensiones profundas y conflictivas del asunto. Acabas de escuchar Disonancias, un podcast que revisa de qué manera se implementan las demandas feministas en los espacios universitarios. Búscanos en Spotify y síguenos en nuestras redes para conocer más de nuestro proyecto.